mis cubanos de buena voluntad. Vamos a hablar hoy desde el lugar más recógnito. Vamos a hablar hoy del lugar más recógnito. Una potencia médica cubana. Una potencia médica cubana como lo es Cuba. Cuba tiene la potencia y presume de decir que ellos son la potencia médica cubana, la más grande del mundo, la mejor, gratuita y demás, bla, 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 que ustedes conocen, que hace la dictadura cubana siempre, constantemente, hablando de eso. Miguel Díaz-Canel se llena la boca, señores, escuchen esto, de decir que en Cuba la medicina es gratis. Gratis. Que la medicina es gratis en todos los sentidos y latitudes de la vida. Yo me pregunto, pero si es gratis, ¿por qué dejaron morir a un niño de 5 años en Pinar del Río? Si es tan gratis, ¿por qué hay personas que han muerto en el hospital y antes de llegar al hospital lo han dejado morir? ¿Por qué? A ver, yo me pregunto el por qué. Sencillo. Una potencia médica, no hay medicamentos, los pacientes cuando van a atenderse no los atienden, no hay médicos. Muchos médicos han desertado la misión y encima de eso, personas que ¿qué les voy a contar? Si no tienes un paquete de arroz, si no tienes dinero, no puedes ir directamente a consultarte con un médico en Cuba. Bueno, si no hay medicamento, tampoco va a haber ataúdes. Así es fácil. Para usted conseguir un ataúd también para un ser querido suyo, es difícil. No hay combustible y todo es las 5N. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo y no tengo. En Cuba nada hay. Lo único que hay en Cuba es lo que siempre hemos visto, que es la dictadura cubana dando golpes, la represión andando, los chismosos de los CDR, de los barrios, que siempre están pendientes a toda esa serie de cosas. Y como eso, muchas cosas más. La brigada especial, que lo vimos lo del 11 de julio, hoy hablé sobre ese tema, lo subí en el programa Entre Cubanos. Bueno, y miren dónde me encuentro ahora. A veces no se puede ni abrir la boca porque miren, en el menor de los casos, miren dónde vamos a parar. Imagínense ustedes, en el menor de los casos estamos parando aquí, detrás de una reja. No es fácil, por gritar Miguel Díaz-Canel, cingao. Ahora sí, ya de aquí para no hay más pueblo, usted lo sabe. Saludos muy cordiales a todos los amigos del programa Entre Cubanos, Un Giro a la Derecha TV, Gallito Roja, un abrazo y un beso para ti, mi hermano. Hace mucho tiempo que no dialogamos, yo sé que está muy cogido. Saludos también a Ismael, saludos también a Eduardo, a Damián Borrero Espinosa, que se encuentra en México. Un abrazo, mi hermano, bien grande para ti, para Zulema Guillén, para Rachel Borrero y para todas las personas de buena voluntad que de una forma u otra están ahí constantemente en la noticia, otros que están en frontera, los cubanos que están en frontera, señores, mucho tacto con los cubanos que están en frontera. Esas personas necesitan el apoyo de varios cubanos. Es mejor no criticar tanto y vamos a apoyar porque hoy ellos están ahí, pero mañana podemos ser nosotros. Escuchen bien, el karma existe y es importante recalcar estas cosas. Miguel Díaz-Canel estuvo en Estados Unidos, o está. Y es una persona que no le importó nada, no le importó su seguridad, no le importó nada. Quiso hacer lo que hizo Fidel Castro una vez en ese lugar, en ese mismo lugar, cuando una persona le brindó el Hotel de los Negros. Malcolm X
se entrevistó con Fidel Castro en aquella época. Y ahora quiso, este hombre salió a las calles haciéndose pasar como si fuera Fidel Castro en aquella época para relacionarse con las personas. Hubo una extranjera que decía, Cuba sí, bloqueo no, Cuba sí, bloqueo no. Ahí mismo un video. Les voy a decir una cosa a los extranjeros, porque los extranjeros están dormidos en el metro, no saben lo que están haciendo. Están gritando, Cuba sí, bloqueo no, Cuba sí, Yankee no, bloqueo. Va, que les voy a contar, una locura lo que hay. Y es lo que siempre le digo a ustedes, los extranjeros están comprados por la dictadura cubana, con prebendas y regalos. Mire, ustedes nos apoyan, es una asociación sin fines de lucro, y queremos cuando ustedes vayan a Cuba, van a estar en uno de los mejores hoteles, por habernos apoyado. Entonces cualquiera se vende, cualquiera dice, porque quiero ir a ver los carros modernos, los viejos, y ustedes saben cómo es. Cuba merece libertad. Cuba no tiene de nada. Cuba no tiene, saludos muy cordiales para usted. Cuba no tiene de nada. Cuba lo que tiene es hambre, miseria y necesidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando toda esta salvajada? ¿Hasta cuándo? Un niño muere nuevamente, que no es ajeno para nosotros, que los niños o se están muriendo o lo están matando a los niños menores de edad, o de lo contrario, lo del derrumbe de La Habana Vieja, ¿se acuerdan? Porque a mí no se me olvidó tampoco. Entonces, la dictadura cubana dice que en los países capitalistas, ¿cuáles? Porque no voy a hablar de Canadá, de Suiza, Bélgica, ni Estados Unidos. Voy a hablar de Costa Rica. Pura vida. Costa Rica es uno de los mejores países de Centroamérica, en el cual usted, transitando por aquí, siendo un emigrante extranjero, lo apoyan, lo ayudan desinteresadamente. Si cometes un error, bueno, aquí está, mira, en el peor de los casos. Si usted comete una infracción, aquí está, va a la reja, aquí sí todo es así. Pero aquí en este país no dejan morir. Escucha esto, Miguel Díaz Canel, que tú eres tremendo perro. En Costa Rica no dejan morir a los niños, tienen seguro médico, van a la escuela gratis, no tienen que pagar nada. Los recoge una buseta y los lleva y los trae hasta su casa. Encima de eso les regalan una laptop marca Lenovo para que ellos en cada curso estén trabajando online desde sus hogares. Eso lo hace el capitalismo. Realmente. El capitalismo no deja morir a un niño. Cosa que decía Ricardo Alarcón de Quesada una vez en la universidad, en la UCI. Que una vez se manifestó diciendo que en el capitalismo... Ustedes no saben lo que es el capitalismo todavía. No, yo sí sé lo que es el capitalismo. Llevo 5 años en el capitalismo y yo sí sé lo que es el capitalismo. Vivir en el capitalismo ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo mejor que yo he sentido en la vida. Ha sido pasar por este país. Para conocer lo bueno, lo malo y lo regular. Para que nadie me contara. Ni cubano, ni venezolano. Me he relacionado con todas las nacionalidades habidas y por haber en 5 años en este país. No ha habido una persona en este país que me censure. Ni el programa Entre Cubanos, ni me censurara por mi forma de pensar o por mi forma de actuar. No he sido censurado por la policía del gobierno costarricense. No he sido ultrajado por las autoridades competentes de este país.